Hola, bienvenida al podcast de Para Todos IA. Yo soy Ángel González y tenemos con nosotros a María Lázaro Ávila. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, María? Pues encantada de estar aquí, de compartir con vosotros este ratito. Pues no, nosotros todavía más encantados de tenerte aquí. La verdad, es un auténtico placer. Bueno, María Lázaro Ávila es la CEO de Majersi y también tiene un libro que presenta ahora que se llama Generación IA, que es de lo que vamos a hablar. Un libro apasionante en el que ha entrevistado a 25 personas sobre todos los temas de inteligencia artificial. Además, ella es parte del foro de gobernanza en temas de inteligencia artificial, da clases como docente en la Complutense sobre marketing digital e inteligencia artificial y también es parte de los expertos IA. ¿Cómo era esto de a día El digital? grupo de expertos en inteligencia artificial responsable de IA Digital. Muy IA bien, perfecto. responsable como base. Bueno, ¿qué es esto de la IA generativa, María? Bueno, esto de la IA generativa es la posibilidad que tienes de generar nuevos contenidos, audios, materiales a partir de las herramientas de inteligencia artificial, que al final la inteligencia artificial, todos lo sabemos, no es algo nuevo, lleva con nosotros muchísimo tiempo. Lo que pasa que sí que es cierto que sobre todo a partir del lanzamiento de ChatGPT en el año 2022 se democratizó el acceso a las herramientas de inteligencia artificial generativa, pero tenemos también inteligencia artificial predictiva, inteligencia artificial conversacional. Al final, la generativa es una, no voy a decir especialización, sino una vertiente de lo que es la inteligencia artificial. Hay una cosa que nosotros hacemos mucho en nuestros cursos, porque, sabes, bueno, yo creo que coincidimos en que esto de la IA generativa, o la IA en general, es verdad que está produciendo innovaciones y noticias continuamente. Nosotros llevamos dando formación desde 2023 y es increíble que llevamos todo este tiempo empezando siempre nuestros cursos con lo último que ha pasado últimamente, ¿no? Y a mí hay una cosa que me ha sorprendido mucho, no sé si asustarme o sorprenderme, no sé muy bien, que es esto de que Anthropic haya sacado un modelo, Mitos, con su Fable 5, que nosotros hemos estado probándolos y a los 3 días básicamente lo ha prohibido que se use el gobierno federal estadounidense. Uh ¿Qué -huh. está pasando aquí, María? ¿Qué está pasando? Bueno, a ver, Anthropic es un caso muy específico porque, como sabes, ellos trabajan con el concepto de IA, el IA constitucional, la constitución de la IA, ¿no? Y con unas normas bueno, ellos apuestan por una forma de hacerlo muy responsable, ¿no? Dentro de este lanzamiento de mitos y esta prohibición, lo que ocurrió es que el propio Anthropic no lo puso a disposición del público, porque estimaba que en malas manos podía tener un muy mal uso este nuevo modelo. De hecho, acaba de lanzar ahora mismo otro y está viendo a ver cómo equilibrar el poner la inteligencia artificial a disposición de todos, pero con unos parámetros, con unos guardarraíles que se puedan mantener, ¿no? Por otra parte, en la pugna entre Anthropic y el gobierno de Estados Unidos, ya tenemos también lo que ocurrió con el Departamento de Defensa como marco, cuando tenían firmado un contrato en el que había una serie de normas y requisitos que Anthropic dijo que no quería vincularse a ellos, ¿de acuerdo? Que por ahí no pasaba. OpenAI dijo, bien por Anthropic que ponga esos límites. El gobierno de Estados Unidos efectivamente prohibió contratar con Anthropic y a continuación OpenAI dijo, pues yo estoy disponible. Vale, esto es una Sí. competición también entre las grandes compañías de inteligencia artificial en esta carrera de a ver quién se queda con el mercado, no solo con el mayor número de usuarios, sino también con el mercado grande, que es el mercado gubernamental al final. Bueno, en cualquier caso, apasionante todo lo que está pasando. La verdad es que nosotros nos apasiona y a veces nos sorprende, a veces nos asusta también de vez en cuando, las cosas como se están moviendo de rápida. Hablaremos sobre parte de eso hoy, sobre todo el tema de cómo afecta a los jóvenes y cómo puede afectar al tema educativo, que a nosotros nos preocupa y nos ocupa muchísimo también. Y bueno, vamos a hablar de lo que es el libro Generación IA de María Lázaro, que es de Anaya, lo publica Anaya, Anaya Multimedia, lo podéis encontrar en Amazon, lo podéis encontrar en cualquier librería también y está ya disponible, ¿no? Sí, sí, ya está disponible desde el 4 de junio, disponible en cualquier librería, además de en Amazon. Perfecto. Pues a ver, es un libro sobre todo en el que has entrevistado a 25 especialistas sobre temas de inteligencia artificial en muchísimos ámbitos. ¿Cuál de ellos fue el que más te impresionó? A ver, primero el explicar por qué incorporar voces de 25 especialistas, ¿no? Pues de tanto del ámbito legal como educativo, como el de la psicología también, la psiquiatría, ámbitos distintos, ¿no?
El tema de la inteligencia artificial, cuando pensamos en cómo educar en un uso responsable, creativo y seguro, pensando en jóvenes y en no tan jóvenes, ¿vale? Porque los adultos también tenemos aquí nuestra parcela de a ver cómo utilizamos la inteligencia artificial generativa, sí pensé que era importante incorporar distintas voces, porque incluso aquí, cuando hablamos de inteligencia artificial, empieza a haber una cierta polarización de cuándo sí usarla, cuándo no usarla, si es un peligro la inteligencia artificial a la hora de quitarnos nuestros puestos de trabajo, el riesgo que tiene a la hora de desinformar, el impacto cognitivo que puede tener si utilizas inteligencia artificial en aprendizaje, puede ser que dejes de pensar por ti mismo, ¿no? El impacto también en la salud emocional que pueda tener cuando consultas la inteligencia artificial pues como un consejero, ¿no? La manipulación de imágenes, etcétera, ¿no? Pensando en los más jóvenes, ¿vale? Quizás a mí la entrevista que más me impactó o que más me pareció que era un tema que no se está prestando demasiada atención es la entrevista que hice con Maribel Galán, que ella es miembro del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid y trabaja especialmente también en impacto de la salud, de la inteligencia artificial en la salud mental. Entonces, el saber cómo y entender bien, además, cómo están utilizando los jóvenes ya a día de hoy lo que llamamos las AI Companion, ¿vale? Las herramientas de IA de compañía, como pueden ser Ujú. Réplica, Nomi o Character AI, para no solo ya consultarle sus dudas o pedir consejos, sino también la derivada de tomar decisiones importantes según lo que les digan esas herramientas. El porno se está trasladando también a este tipo de herramientas, ¿no? Sin ser conscientes de que no están hablando con una persona, que están hablando con una máquina, porque claro, el lenguaje es tan cercano, aprende de lo que tú le estás diciendo, pero sobre todo también el entender que una herramienta de inteligencia artificial siempre, siempre va a tender a la autocomplacencia, va a tender a darte la razón. Y cuando tienes un problema de salud mental, que una inteligencia artificial te dé la razón es muy peligroso, porque puede llegar a ahondar y profundizar en esos problemas de salud mental, ¿vale? Pues la verdad es que es apasionante escucharte. Yo tengo la suerte además de poder dar de vez en cuando formación en institutos sobre inteligencia artificial y siempre les pregunto si están utilizando, bueno, por supuesto, todos los chavales utilizan la inteligencia artificial. Sí, Puede que sea solo ChatGPT. La mayor parte ya conocen bastantes, pero bueno, por lo menos todos utilizan ChatGPT. Y por supuesto para los deberes, para otras cosas que ahora sobre esto hablaremos. Pero también, porque lo sé, sé que se está utilizando ya como compañero, como confidente, como amigo, como... Y les pregunto abiertamente y me sorprende lo abiertos que son diciendo que sí, que lo están sí, utilizando sí. de esa manera. O sea, ni siquiera ese prurito de decir, no, me da un poco de corte hablar sobre esto. No, no, no. Lo están defendiendo como sí, por supuesto. Yo lo utilizo como para que me ayude para mis cosas, pues para que me ayude también para mi forma de vestir, sobre cómo tratar a una persona, sobre cómo ligar. A mí me ponen los pelos de punta, sinceramente, porque es lo que dices tú, un amigo que te da siempre la razón, bueno, considerando la inteligencia artificial una amiga, pero Sí, alguien que sí. te da siempre la razón no es un buen amigo ni una buena referencia. No, nosotros hemos hecho en Mayansi, en mi consultora, hemos hecho un estudio sobre cómo utilizan la inteligencia artificial generativa adolescentes y jóvenes de 10 a 25 años. Y además en tres tramos de edad, de 10 a 13, de 14 a 17 y de 18 a 25 años. Hemos tenido casi 1.400 respuestas, que esto viene a ser un margen de un 2,5% de error, por ciento, más o menos, ¿no? Por toda España. Les preguntábamos distintas cosas. Primero, si la usaban o no la usaban. Como tú decías, este uso generalizado a mí me ha sorprendido que incluso en el tramo de 10 a 13 años el uso de inteligencia artificial, respuestas es más de un 90%, hasta el punto que yo decía, esto no puede ser, esto es porque estamos haciendo parte de las entrevistas, son online, de las encuestas son online y hay un sesgo en uso de la tecnología. Entonces fuimos también a espacios de socialización, a parques, a centros deportivos a preguntar, ¿no? Y ahí lo que veíamos cuando les preguntabas además por los distintos usos, esa posibilidad de preguntar consejo y para tomar decisiones importantes, ¿vale? Es común en todos en todas las franjas de edad. Aumenta además, según aumenta la edad, curioso esto, ¿vale? Que debería ser casi más consciente. Y hay un punto también cuando les preguntabas por qué, y es que te dicen que es mucho más sencillo preguntarle a una IA porque no me juzga, no me Sí. pone peros,
No tengo que darle explicaciones. Es verdad. Y sobre todo en los más jóvenes también, cuando recurren a un adulto para preguntarles, el adulto les juzga. Sí, sí, O cuando preguntan y inevitablemente, sí. repreguntan, llega un momento en que se paran, mientras que aquí es campo abierto y actúo con total desinhibición. No, le estoy contando mis secretos, le estoy dando un montón de datos míos además, pero no soy consciente de que le estoy dando datos míos. Y esa desinhibición, esto se queda entre tú y yo, ¿vale? Ese estar siempre disponible, porque era otra cosa que valoraban también mucho, es que estás siempre disponible Sí. y me responde rápido, ¿vale? Y me Es responde de algo forma también, cercana y me responde. claro. Sí, a mí, fíjate, yo sabiendo que, lógicamente, que dar los datos, dejar ahí los datos no es una buena idea, casi lo doy por bueno si fueran conscientes de que no pueden hacerle caso siempre, que no pueden tomársela tan en serio y que no puede ser realmente, no pueden confiar tanto en ella. Ujú. Pero me sorprendió lo estandarizado que está ya, realmente lo generalizado que está ese uso. Ojo, que yo conozco también adultos que están utilizando Sí, ChatGPT o Gemini para preguntarle incluso cómo gestionar un divorcio. O sea, sí, sí, cuidado, que no son sí, sí. solo los jóvenes. Y para temas de salud y para temas legales, hace poco ha salido también un informe que en Estados Unidos se han triplicado el número de personas que se representan a sí mismos en los juzgados, Ujú. acompañados de su inteligencia artificial, claro. Y bueno, eso todavía tiene un pase, pero si lo llevamos al mundo de la salud, ¿qué hacemos con eso? Pues lo que ocurre ahí es que hay también un error o a ver, la inteligencia artificial en el ámbito de la salud está teniendo aplicaciones muy útiles a la hora Sí, de sí, sí, predecir tener posibilidad de sufrir una enfermedad, a la hora de trabajar junto con el médico en diagnóstico de enfermedades por esa capacidad de trabajar con datos masivos, ¿de acuerdo? Incluso con datos de imágenes. Entonces, esa capacidad para servir de apoyo en diagnóstico de enfermedades o para predecir la posibilidad a partir de patrones previamente identificados de tener una enfermedad es realmente muy útil y es una ayuda. ¿Qué ocurre? Que lo que estamos utilizando, lo que está utilizando el público en general para preguntar por temas de salud, no son las aplicaciones de ella especializadas que han sido entrenadas específicamente para salud, sino herramientas de ella de uso generalista. sí, Y entonces a partir de ahí se cometen errores sí, y la sí, IA alucina. sí, sí. Y el problema es que como partimos de un desconocimiento nuestro y esa tendencia a confiar podemos estar cayendo en errores brutales Sí, a la sí. hora de confiar nuestra salud a una herramienta que no está preparada, no está especializada en eso, porque no está entrenada específicamente para eso. ¿Vale? Efectivamente. Y hoy el problema que, bueno, por supuesto, en salud, yo conozco varios médicos ya que es que alucinan con la capacidad que tiene con la capacidad que tiene de diagnóstico, ¿no? Es verdad que es algo increíble, pero claro, tienen que ser especialistas de la salud trabajando con herramientas específicas y entrenadas para eso. Y luego, Y perdona, siempre verificación humana. Es sí, sí, fundamental por que supuesto, haya claro, esa sí, sí. verificación humana final. Y después, por otro lado, tenemos lo que tú decías, ¿no? La gente que le pregunta cualquier cosa, yo creo que también tiene algo que ver, algo que nos pasó el otro día con un alumno del bootcamp, que decía, mira, yo hablo con muchos CEOs y tengo un par de ellos que trabajan mucho con la inteligencia artificial, pero al final la retuercen de tal manera hasta que consiguen los datos, el informe, la información que se adapta a lo que ellos buscaban desde el principio. Y no me pregunto si eso pasará también con la salud. Efectivamente, siempre te va a dar la razón. Entonces, si tú le dices que esa respuesta no te gusta, se busca otra Ujú, y te la articula muy bien también y te ujú. la razona muy bien. Y yo creo que de forma natural tendemos al final siempre a decir, bueno, pues yo quiero que me dé la razón en mis cosas, ¿no? Y puede que eso pase en salud como pasa en muchos otros ámbitos, ¿no? Y no estamos siendo conscientes de que nos estamos engañando a nosotros mismos, ¿no? O nos estamos engañando en solitario. Y Sí, para cuando nos demos cuenta, no sé lo que puede haber pasado. Donde esas cosas quedan un poco de susto, la verdad. fíjate que estamos hablando de una nueva forma de generar cámaras de eco y burbujas de filtro, que ya teníamos identificado que las redes sociales trabajan de forma que el algoritmo nos ofrece aquello que nos gusta y en lugar de tenerle el potencial de acceder a distintos tipos de contenidos, distintas visiones del mundo, nos llevan a una visión que es la que a nosotros nos gusta, ¿no? Pues esto se amplifica y se magnifica
con la inteligencia artificial si no sabemos cómo relacionarnos con ella y si no sabemos cómo cuestionarla, si no activamos este pensamiento crítico o por lo menos paralelo, por Dios, ¿sabes? Que es Sí. que lleve a reforzar nuestras propias creencias, porque es que además incluso los propios modelos de lenguaje, cuando ves las fichas modelo, pues lo reconocen y aunque están trabajando para que no quede tan patente, es así. Es, primero te refuerzo tu idea y solo si sé preguntar, oye, ¿cómo identifica mis puntos débiles, fallos, críticas, sin piedad, etcétera, o cómo configuras la herramienta, realmente te pueden llevar por otro recorrido distinto. Aquí hay también mucha diferencia entre cómo funcionan Claude, Gemini, Sí. ChatGPT, por mencionar las principales, ¿vale? Y no entro Incluso en Copilot. incluso entre los propios modelos, incluso Sí, entre sí, los sí. propios, en sus diferentes modelos, quiero decir, desde Dentro de cada dentro de, compañía. sí. Ujú. Bueno, Sí, sí. vamos al punto crítico entonces, el pensamiento crítico, ¿vale? Y sobre todo el Ujú. tema de la dependencia de las capacidades cognitivas. A ver, nosotros dentro de trabajando con temas de la inteligencia artificial, pues seguimos a todos los grandes gurús de estos temas y entendemos y reconocemos que pueden potenciar mucho cualquier aspecto de la actividad humana, incluyendo el aprendizaje, ¿vale? Pero también tienen un peligro enorme. O sea, la capacidad de desarrollar o discapacitar las capacidades cognitivas de las personas y de los estudiantes, de los que están aprendiendo, es enorme, porque es verdad que te vuelve una persona o que te puede volver una persona muy vaga, que se conforma con casi cualquier respuesta. Y ahí entra también eso que muchos jóvenes también identifican y que articulan la relación con la inteligencia artificial de esa manera, que es lo que dice la inteligencia artificial, va a misa. Ujú. Eso es un problema que yo creo que la sociedad todavía no se ha dado cuenta de la magnitud del mismo, sobre todo teniendo en cuenta cómo se está usando ya la inteligencia artificial de forma masiva por parte sobre todo los más jóvenes. Ujú. No sé si Ahí a yo, lo mejor no coincides conmigo. no, 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 no. Ahí, de hecho, vuelvo a la encuesta que hicimos y lo utilizan muchísimo para ayudarse en las tareas, pero se lo utilizan también para ayudarles a corregir trabajos y para que les plantee preguntas a los Bueno, exámenes, ¿vale? eso es bueno, eso es bueno. Sí, 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 para que les ponga ejercicios de repaso, Ujú. para saber si han aprendido o no han aprendido. Para mí aquí hay dos puntos que son críticos y es, eh, si nuestros jóvenes no saben qué es la inteligencia artificial y no saben cómo están construidos los modelos de lenguaje y no entienden lo que hay detrás, diríamos, la caja negra, difícilmente van a cuestionar el resultado que los arroja. Por eso es muy importante que entiendan realmente qué es la inteligencia artificial, cómo se entrena un modelo, en base a qué construye sus respuestas, ¿vale? Ujú. Cómo estas respuestas no solo tienden a la autocomplacencia, sino que pueden estar sesgadas, ¿de acuerdo? Muy importante también ese sesgo, que entiendan lo que hay detrás para que puedan también la necesidad de pedir fuentes de información, de contrastar las fuentes de información que les están dando, eso es fundamental, ¿vale? Entonces, solo si realmente entienden realmente cómo se construye la inteligencia artificial, podrán poner un paso por detrás de decir, bueno, vamos a ver, esto que me está dando, tengo que comprobarlo, tengo que chequearlo, cómo, en base a qué se ha construido esta respuesta, será cierta o no, y ya solamente ese proceso de revisión va a hacer que aprendas, ¿vale? Y Sí. luego, el otro punto es que, claro, nuestro sistema educativo está basado en un modelo de calificación o de evaluación de los alumnos que está Sí. pensado para que resuelvan una serie de tareas, respondan a una serie de preguntas en función de lo que el profesor les ha enseñado. Entonces, ¿qué está ocurriendo ahora? Que ese trabajo que al final no deja de ser un poco mecánico, quiero decir, Sí. resuélveme este trabajo, hazme esta tarea, resulta muy cómodo pedírselo a la inteligencia artificial y que me lo dé hecho, ¿no? Sí. El problema aquí es que no están pasando por el proceso de aprendizaje que necesariamente tiene una fricción, por eso aprendes, porque te has esforzado en hacerlo, ¿no? Quizás aquí la pregunta es cómo debería cambiar o podría evolucionar nuestro sistema educativo para que el proceso siga siendo relevante y la evaluación o la calificación no se base en ese resultado final que te doy, porque lo que se encuentran los profesores también es que trabajo que mandan a hacer en casa, trabajo que está perfectamente Sí. hecho, pero no saben si lo han hecho ellos o la IA, ¿no? Y aquí Sí. también de nuevo yo rompo una pequeña lanza
por lo que ellos mismos nos están diciendo a nosotros, ¿vale? Lo utilizan, sí, ¿vale? Para que les hagan las tareas, los más vagos, pero también para preguntarle conceptos complejos. Oye, aclárame Sí, esto que no he llegado a entender en el aula. O, oye, prepárame un examen para esta tarea, hazme un ejercicio, preguntas tipo test, corrígeme este trabajo que he hecho, ¿no? Y eso ya sí implica un cierto grado de apropiación de la inteligencia artificial, ¿no? De utilizarla no simplemente para poner mi mente en blanco, ¿vale? Sino con un uso más constructivo. Pero en el fondo de todo está el debate de cómo vamos a enseñar a partir de ahora o cómo claro que es. queremos que nuestros alumnos aprendan, más allá de que me resuelvan una tarea. Me alegro muchísimo que hayas detectado esos usos. La verdad, yo la verdad es que estaba era un poco más pesimista en ese sentido, por lo menos a día de hoy. Y es verdad que me encontraba con chavales, ¿verdad?, que utilizan Notebook LM, que lo utilizan para ciertas cosas, para aspectos muy interesantes de cómo utilizar para la inteligencia artificial para el aprendizaje, pero no era lo habitual, ni mucho menos. Era una cosa muy anecdótica, ¿no? Uh -huh. Y volviendo a eso, y volviendo a los temas educativos, ¿no? Efectivamente, tenemos que dar una vuelta a la educación. Los profesores tienen que dejar de exigir a que me respondas en el examen tal como te he explicado yo las cosas, ¿no? Hay que empezar a desarrollar más el pensamiento crítico, la capacidad de ensayo, la capacidad de pensar por parte de los chavales. Y después los docentes tienen que entender también lo que es la inteligencia artificial, tienen que informarse en eso, tienen que empezar a desarrollar sus propias estrategias para renovar cosas como la evaluación, que, que todavía está por reinventarse con esto de la inteligencia artificial. Uh -huh. Sí, sí. Lo que les ocurre a los profesores es que, a ver, ¿qué nos está ocurriendo también ahora? Los jóvenes universitarios están entrando en la universidad sin que en las etapas previas les hayan podido enseñar inteligencia artificial, ¿vale? Los profesores universitarios, también te diré, son los más reacios a introducir Sí. inteligencia artificial. Los Los más de, reacios a cualquier cambio en general. los de etapas, y de nuevo, no todos, ¿eh? No me gusta generalizar, conozco muchos profesores que son fantásticos, ¿no? ¿Qué ocurre en las etapas previas? Yo te diría, incluso esto debería ser algo que se empiece a hablar de ello, aunque solo sea explicar conceptos desde primaria, ¿vale? Para llegar a secundaria con esa capacidad de desarrollo de pensamiento crítico y que en etapas posteriores, en las etapas ya no obligatorias previas a la entrada en la universidad, realmente funcione. Yo sí creo que ahora mismo los profesores están saturados. Sí, Vale, o sea, están saturados, no tienen claro cómo utilizar la inteligencia artificial, tienen poco tiempo y están muy sujetos, sobre todo en las etapas ya a partir de secundaria, a un currículo académico que sí o sí tienen que dar, sí, ¿vale? Y que lo que prima es que hayas conseguido coger y de todas estas lecciones que tenías que dar, del principio hasta el final, sí, ¿vale? sí. Entonces, ponte a experimentar, ponte a pensar nuevas prácticas. No, muy difícil, muy Hay complicado. instituciones, el propio INTEF, que depende del Ministerio de Educación, tiene cursos de formación, hay programas como el Experience AI de FAD Juventud junto con Google, que yo animo a los docentes a que Mm. busquen Experience AI, hablo de él también en mi libro, que están poniendo en práctica comunidades de aprendizajes para docentes también y materiales, ¿no? Pero todo esto requiere también tiempo. Si el formador no se forma, difícilmente va a poder seguir formando. Sí, ¿Vale? Y sí, ahí, pero no, coincido contigo por completo, pero es que no nos va a quedar otra. sí, Realmente sí, nos encontramos ahí en un dilema importante. No sé si al final, sabes que la Unión Europea sacó ya en 2025 el AI Literacy Framework y estaban sí. pendientes de terminar de cerrar lo que era el planteamiento para empezar a promoverlo en los Estados miembros, o no sé si llevarlo al Parlamento Europeo, no sé muy bien. Ujú. Pero, pero esto ya se presentó en 2025, estamos ya casi en verano de 2026 y todavía faltan las guías regulatorias o las guías políticas que nos lleven hacia ese camino. Y no estoy hablando ya solo de España, sino estoy hablando de Europa y ni contarte Estados Unidos o China. ¿La regulación también es necesaria con la IA o es más necesaria con la IA que con otras cosas? ¿Hablamos de regulación o hablamos de ley y literacy? Porque si Bueno, hablamos de hablamos, regulación en Unión Europea, ahí nos tenemos que meter a hablar sí, del sí, reglamento de inteligencia artificial, que tiene su melón, y sí, de la nueva legislación también porque está poniéndose en marcha en España y que está aprobando, y del papel de sí, la Agencia sí, Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial.
Este es Bueno, un ahí melón no, no, distinto, ¿vale? son dos cosas diferentes. A mí sí que me gustaría que la Unión Europea hubiera pues unas ciertas directrices que yo creo que a partir de la Literacy Framework deberían terminar de aterrizar para empezar a empujar en esa dirección. Y bueno, después está el EUI Act con sus agencias nacionales, con todo lo que se tiene que implementar, con los reglamentos que se han retrasado ahora a diciembre de 2026, las aplicaciones incluso para 2027, que yo particularmente creo que no estamos haciendo bien retrasando todas estas implementaciones de estos reglamentos. Debería ser algo que deberíamos tomarnos mucho más en serio, pero no sé cómo hacer esto. A ver, el reglamento de inteligencia artificial no todo se ha retrasado, ¿eh? Hay parte de las Sí, disposiciones del reglamento que están en vigor desde ya mismo, sí, ¿vale? sí, Entre ellas la obligatoriedad de si has generado un audio o un vídeo con inteligencia artificial, tienes que etiquetar este contenido. sí, sí, sí. La prohibición de determinados sistemas de inteligencia artificial que ya están prohibidos, ¿vale? Ahora estamos hablando de qué ocurre con los que están clasificados de alto riesgo y en los distintos niveles de riesgo, ¿no? Sí, Sobre todo también porque una vez hecho el reglamento de inteligencia artificial, lo que se ha visto es que las empresas y especialmente las pymes necesitan unas directrices muy claras sí, sobre qué sí y qué no. Y en ese qué directrices y qué sí y qué no, para que además la aplicación del reglamento de inteligencia artificial no suponga un coste desmedido, sobre todo para las pequeñas y medianas empresas, es donde se están retrasando determinados sí. elementos que al final, bueno, pues hay un debate que hay que terminar de perfilar. ¿Qué ocurre? Que mientras tanto, pues estamos todos un poco de a ver por dónde, no voy a decir por dónde nos viene el aire, ¿no? Sino a ver cómo se acaba de resolver todo esto. Se están sacando también guías y ahí yo recomendaría visitar la página web de la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial, la ESIA, Ujú, que tiene varios grupos de trabajo y está sacando guías para un poco acompañar, ¿vale? Y para sí, trasladar a un terreno práctico todas estas cuestiones regulatorias. Un punto muy importante y que sí que es de aplicación del Reglamento de Inteligencia Artificial y que ha pasado, como es un artículo, fíjate, que tiene, creo que tiene 4 líneas en todas las páginas que tiene el reglamento, que yo me lo he leído de arriba abajo, y obliga a que las empresas que están utilizando inteligencia artificial impartan formación también a sus sí, empleados. La efectivamente, alfabetización sí. en inteligencia artificial. No dice cómo, claro, porque al Sí, final, sí. ¿qué nos ocurre cuando nos encontramos este tipo de regulaciones que son legislaciones, que son de aplicación directa? Estamos muy acostumbrados a que me digan cómo hay que hacerlo. No, no, yo te digo que tienes que formar, pero no te digo cómo. Entonces, ¿cómo sé Sí, si estoy cumpliendo o no estoy cumpliendo? Vale, hay también esa preocupación, el cómo sé si estoy cumpliendo o no estoy cumpliendo con la ley que me ha venido dada, ¿no? Pero bueno, ahí la Unión Europea sí que está queriendo ejercer un poco de ese marco de IA responsable. El debate es también hasta qué punto o no el querer regular eh, cómo hacerlo sin que eso cercene la innovación. Y tenemos ahí quien lo manifiesta como sí. una tensión, ¿no? Regulación frente a innovación, que en realidad deben ser compatibles, no tienen por qué ser Y fuerzas externas. a mí me parece un Y lo poco que sí falso está ese claro, debate, es cierto. claro, y lo que sí Porque, está claro es que una tecnología que tiene un impacto tan brutal y tan transversal en la sociedad, en las familias, en las empresas, en la competitividad, tiene que tener un marco claro de uso y de desarrollo para evitar que se vaya de las manos. También es cierto que Europa no es donde no tiene precisamente las grandes compañías desarrolladoras de inteligencia artificial. Cuidado, que todo esto debería ir apoyado, en mi opinión, de una decidida apuesta por la inversión también en desarrollos propios. Que sí, que tenemos Mistral en Francia, pero sí, bueno, no es Mistral, comparable. y que O además es Alia en de, España. claro, que Mistral la compró finalmente Microsoft, ¿no? Y ya Ujú. prácticamente es Sí, inversión sí. estadounidense, no, no, eso está claro. Pero vamos a ver más cosas. Las empresas. Eh, hay muchos estudios muy curiosos que dicen que la mayor parte de los inversiones que se hacen en inteligencia artificial fracasan, sobre todo en las grandes empresas. ¿Qué está pasando ahí? Pues ahí yo lo que creo es que no sé en las grandes empresas, yo trabajo con medianas empresas, Ujú. ¿vale? Cuando hablo de medianas hablo de hasta 200 millones de euros de facturación, en su mayoría empresas familiares, ¿vale? Y lo que está ocurriendo aquí es que se ha optado mucho por comprar licencias que se otorgan a departamentos concretos para que experimenten o para que saquen un caso de uso
pero sin pensar en que la introducción de la inteligencia artificial, para que tenga sentido, primero tienes que ver cómo son los procesos de tu empresa, porque es donde aplica realmente la inteligencia artificial. ¿Cuáles son los datos de tu empresa con los que puede trabajar la inteligencia artificial, más allá de resumirte correos electrónicos? Que es que yo estoy un poco harta, la verdad, de oír ese fantástico caso de uso, que es que me clasifica, me resume y me borra correos electrónicos y me Sí, limpia la sí. bandeja de entrada. Y me hace un ¿Vale? resumen de la reunión. Ya, muy bien. Claro, y me hace un resumen de la reunión que es fenomenal, pero para eso no hemos desarrollado todo este potencial, ¿no? Entonces, esta adopción de la inteligencia artificial, que yo lo llamo tiene que ser con sentido, debe partir de eso. ¿Cuáles son los procesos que tiene tu empresa? Que hay muchos, o sea, si a lo mejor es que no lo tienes ni estandarizado, no lo Sí, tienes, si no lo tienes puesto blanco y negro, si sí. no sabes cuáles son los pasos claramente, en qué punto puede intervenir la IA y cómo eso puedes no solo automatizar un proceso, sino además a partir de ahí jugar con agentes que combinen, que realmente te ayude a sacar ese potencial oculto dentro de tu empresa, difícilmente podemos verle un uso efectivo. Y luego tenemos también en España la mayor parte de las empresas, no es que sean medianas, es que son pequeñitas, pero pequeñitas de menos de 10 empleados, 10, 20 empleados. Y ahí la gran Mm. pregunta es, sí, pero todo esto a mí, ¿para qué? Para atención al cliente, ¿cómo? Y caso concreto, ¿no? Para gestión de facturas, ¿cómo? ¿No? Y entonces ahí de lo que estamos hablando es de uso de aplicaciones concretas, pero no de inversión en inteligencia artificial. También es cierto que son empresas mucho más pequeñas y con menor capacidad de inversión. Y en general también lo que estamos viendo es directivos de CEOs y C-levels de empresas de estas de pequeño y mediano tamaño que se encuentran un poco frustrados porque tienen realmente el interés y la inquietud por utilizar inteligencia artificial, saben que puede irles en eso incluso la propia supervivencia de su empresa o de Ujú. su negocio, pero oye, hay mucha narrativa, mucho discurso, pero luego cuando tienen que hacerlo en su empresa es, vale, sí, pero ¿y yo qué? ¿Cómo lo hago? Y ahí vuelvo a lo Mm. de antes, vamos a entender cómo es tu negocio y a partir de ahí vamos a ver en qué puntos la IA realmente te aporta un valor diferencial. ¿Mm? Que esto no es No, café para todos. no, no, no. Es curioso porque últimamente se ha intentado, ha habido como por rachas, ¿no? Igual que en cualquier ámbito de transformación digital, y ahora parece que están saliendo muchas ofertas y muchos planteamientos de empresas grandes y pequeñas para tener un responsable de adopción de IA, ¿no? Uh -huh. Para que les ayude pues a marcar toda la hoja de ruta necesaria para poder realmente sacar el partido necesario, ¿no? Eso es muy interesante también, pero como muchas otras cosas de la IA veremos, porque una de las cosas que tiene esta tecnología es que parece que se renueva cada 3 meses, ¿no? Estamos continuamente o cada semana, es una cosa continua lo que hay que estar, ¿no? Que también produce ese miedo a perderse cosas de la IA, ¿no? Que también le pasa a mucha gente, es decir, no sé por dónde empezar, no sé qué me estoy perdiendo, no sé qué me voy a perder en el futuro. Bueno, vamos Sí, poco sí. a poco. Vamos a terminar, ¿vale? Llevamos ya un rato, estamos encantados. Si queréis seguir sabiendo más cosas de María de la inteligencia artificial, comprar su libro, que es un libro maravilloso. Lo podéis encontrar en Amazon, en cualquier librería. Y Aquí está el libro. ahí está Fundación IA. Y, y ya lo último. Hemos hablado de muchas cosas que nos preocupan de la IA. Vamos a terminar, intentar terminar con una nota positiva. ¿Qué cosa nos puede aportar la IA? La IA tal como la tenemos ahora mismo. Bueno, a ver, la Positivas, quiero inteligencia, decir. sí, sí, no, 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 la inteligencia artificial generativa y la inteligencia artificial en general es una potente herramienta, primero, para ir más allá de hasta donde llegamos nosotros, ¿vale? Utilicémosla como un amplificador de nuestras propias capacidades, no solo de nuestras propias capacidades en términos de productividad o eficiencia, que aquí abro un inciso, también se está produciendo el debate de ya, pero si yo uso la IA para ser más eficiente y hacer las cosas en menos tiempo, ¿qué pasa con el tiempo sobrante? ¿No? Cuidado, que me van a ver, si ahora, Eh, no sé, ¿no? Eh, para explorar nuestra creatividad también. sí, Yo creo que es muy interesante esas ideas que podíamos tener, esas ansias, o sea,
desde la música hasta la capacidad de producción de vídeo, expresar tus ideas con otras palabras, eso es fundamental. Esa Mira, posibilidad, ahí me vas a dejar que me sí. permita. Yo llevo he hecho varias veces pro bono unas formaciones de inteligencia artificial en centros de discapacitados de la Comunidad de Madrid. Ujú, Y es increíble el mundo que se les abre con la inteligencia artificial. claro. Es increíble el mundo. Y bueno, están encantados, claro. De repente ha montado una radio, ha montado una escuela de música, ha montado temas de cuentos, de poemas. Y claro, utilizan la inteligencia artificial, ya sea por discapacidad cognitiva o por discapacidad que tengan, o también por discapacidades físicas, ¿no? Ujú. Bueno, de chavales que a lo mejor solamente pueden mover un par de dedos, tres dedos, que tienen todavía toda la capacidad mental, pero bueno, que tienen unas limitaciones importantes para articular su voz. Y claro, de repente con la IA es que les abres un mundo. Es que les abres un Sí, mundo y les sí. quitas muchos miedos, además. Perdona, ¿eh? Es que yo el tema ese No, de la no, 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 creatividad, no. creo que hay mucha gente que dice que la IA no es creativa. Bueno, la IA no sé si es creativa o no, pero te puede ayudar con la creatividad seguro. Sí, sí, se trata o sea, no que la IA no sé si es creativa o no, pero probablemente si tú tienes una idea y no sabes cómo desarrollarla, la IA te puede ayudar a desarrollarla. Lo que pasa es que la idea la tienes que tener tú. Ahí está la clave. Las ideas las sigues teniendo tú. Y por último, IA para el aprendizaje, para aprender, no para que te dé las cosas hechas, sino para tú aprender, investigar, avanzar, desarrollar. Pero de nuevo aquí para mí la base del centro son las personas. Somos nosotros quienes tenemos que tener una idea, tenemos que querer aprender algo, desarrollar algo, eficientar algo, y la IA es nuestro ayudante para ir más allá de donde estamos ahora, no para sustituir nuestras ideas ni nuestro trabajo. Pues María, ha sido un placer, la verdad. Oye, yo me lo he pasado como un enano. A ver si hacemos esto otra vez, porque me ha parecido estupendo. A ver si a la vuelta de Encantada. verano te podemos liar otra vez y repetimos. ¿Te parece? Pues yo encantada, de verdad. Muchísimas gracias por este rato y por hablar de generación IA de mi libro. Gracias. Gracias por estar con nosotros. Hasta luego.